everyone. Bienvenidos a la presentación de Youth Mappers, de la teoría a la realidad. Muchas gracias al profesor John Little por brindarnos la oportunidad de presentar un poco sobre las actividades de Youth Mappers hoy en este evento virtual celebrando GIS Day. Me llamo Marcela y soy la gerente de programas de Youth Mappers, una red internacional de organizaciones estudiantiles que se encuentran en más de 50 países en 223 universidades. Youth Mappers organiza una comunidad global de estudiantes y profesores que crean y utilizan datos geoespaciales abiertos para abordar directamente los desafíos internacionales del desarrollo. A través de su participación, aprovechamos la participación de la comunidad académica en el ámbito del mapeo humanitario voluntario. Y los datos que se crean utilizando la plataforma OpenStreetMap y otras herramientas de código abierto están disponibles para quien los necesite acceder y usarlos para el bien común, en particular las poblaciones locales que planifican el bienestar y la vitalidad de sus propias comunidades, porque no solo se trata de llenar un vacío de datos, sino también de llenar un vacío comunitario, y Youth Mappers les brinda la oportunidad a los estudiantes ser participantes en el proceso de desarrollo de sus comunidades y definir su mundo mediante el mapa. A través de sus contribuciones a proyectos de mapeo y participación en nuestros programas de desarrollo de capacidades, tenemos becas de investigación y de liderazgo. Apoyamos los esfuerzos de las universidades para ofrecer experiencias de aprendizaje global significativas, construir una ciudadanía socialmente conectada, mejorar la capacidad científica a largo plazo, todo mientras fomentando el liderazgo juvenil. Ahora veremos una introducción del profesor John Little. Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es John Little y soy profesor de Geografía y Sistema de Información Geográfica en Monroe Community College. Que genial tenerlos todos aquí hoy. Este evento está organizado por el Día Virtual del Geotech Center. Muchas gracias, Geotech Center. Proporciono la dirección web en el chat. Este video se está grabando y se va a compartir después del evento. El presentador le hará preguntas después de la presentación. En este punto comenzaremos a mapear. Se le voy a entregar a nuestros presentadores. Vivian es asistente de investigación en la ASU. Jason Farwell, presidente anterior del Capitol de Youth Mappers en la Universidad de Costa Rica. El segundo se carrera posgrado en Francia. Es genial tener Vivian y Jason presentes hoy. Jason, ¿listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por este espacio. Presentaré en español de una forma bastante fácil y comprensible para ojalá invitar al diálogo e invitar de una vez a pensar a partir del GIS como una ciencia, claramente, como una herramienta para las comunidades y demás. Pasaré directamente a mi presentación en este momento, en la cual espero que se pueda ver bien y les pregunto a mi audiencia si se logra ver bien. ¿Todo está bien? Parece que sí. Bueno, esta es una presentación sobre de la teoría a la realidad. El principal punto de esto es saber qué es la teoría y qué es la realidad. Sé que ambas temáticas son bastante abstractas y tal vez muchas personas lo pueden contemplar como algo bastante, bueno, pues filosófico. Sin embargo, vamos a ir poco a poco comenzando desde algo general hacia algo un poco más específico, porque esa es la idea.
Primeramente, una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre SIG, claramente. Este es el día de los SIGs, por ende tenemos que hablar sobre código abierto, que realmente es uno de los pilares importantísimos que tenemos que contemplar en estos días, y la academia como el centro. No como el centro de estudio, sino como el espacio que uno puede utilizar para autoformarse dentro de los sistemas de información geográfica. Hablaremos sobre el vínculo de la realidad y el espacio académico, o ese espacio donde ustedes pueden comprender y autoformarse en estas diferentes ideas. Y finalmente aterrizaremos sobre una de las aplicabilidades que existe para hacer ese vínculo realidad-academia, que es la iniciativa de Youth Mappers. De ahí pasaremos al punto, el SIG como herramienta a la comunidad, que es lo mismo que les comenté desde un inicio, y me gustaría conversar sobre ciencia participativa, que es una temática muy importante en estas últimas fechas, en especial para la gestión de espacios a pequeñas escalas. Por ende, me permito ingresar un poco al mundo de los SIGs. Estos son solo uno de los pocos que existen de plataformas tanto abiertas o bien de pago como lo privado, que uno puede utilizar, uno puede acceder. Realmente cada día nacen más. Involucro también un poco de Python como lenguaje de programación, porque nos permite también generar mapeos. Entonces comenzaré a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos al famosísimo OGC, que es el consorcio que nos brinda la posibilidad de compartir geodatos de una forma bastante fácil y sencilla a partir de los lineamientos de WFS o de WMS y demás. Sin embargo, existen herramientas muy importantes como Saga en especial. De mi parte, soy geógrafo físico y utilizo demasiado los algoritmos de Saga para lograr entender la rugosidad de los terrenos y demás. Y realmente nos da un excelente punto de partida. Los sistemas de información geográfica de verdad nos permiten entender la realidad de diferentes cuestiones o de diferentes capas o niveles de información. No obstante, la idea de que sea código abierto lo hace más enriquecedor, lo hace más llamativo y además lo hace más participativo, que ese es el punto principal. ArcGIS nos ha presentado desde años, literalmente atrás, su proyecto de ArcGIS Desktop y ahora con el ArcGIS Pro, lo cual además de los diferentes eventos, consorcios que se hacen o exposiciones e invitaciones al público en general, los cuales los invito a poder seguirlos, son muy interesantes. No obstante, la idea de que sea un código privado genera un poco una frontera económica para los usuarios. Y es aquí donde uno se da cuenta que el SIG necesita usuarios. El SIG es usuarios. Y el SIG, al estar vinculado con la parte de los usuarios, yo como geógrafo no puedo dejar de omitir la parte social. La parte social y aplicada en diferentes temáticas que comprendemos como gestión ambiental, como manejo de recursos naturales, o bien de bien para la geopolítica, claramente, y finalmente más allá, es decir, todo lo que uno desee poder hacer. Por ende, GeoBasic, por ejemplo, es una excelente iniciativa si alguien quiere comprender los SIGs desde una base libre. Es una casa matriz española, de lo que tengo entendido, lo cual genera mucho. Y el famosísimo el QGIS, que es realmente interesante y que realmente ha generado bastante impacto en diferentes cuestiones y espacios dentro de los sistemas de información geográfica. Google Engine es definitivamente otra plataforma muy importante. No obstante, cada una tiene sus objetivos principales. Yo recomiendo el hecho de que puedan vincularse muchísimo con QGIS, por ejemplo, y demás sistemas. Por ejemplo, el sistema de JOMS, el generador de Java de OpenStreetMap, que lo hablaremos un poco más en su aplicabilidad. Y es que es ahí donde hay que hablar qué es la aplicabilidad de un sistema de información geográfica finalmente. Es decir, claro, definitivamente es un sistema, oui, totalmente, pero la información geográfica tiene que estar conceptualizada dentro de un espacio. En esta cita, Clark, Melien y Ken hablan respecto a un espacio o un campo o marco de referencia conceptualizado que provee las habilidades de capturar y analizar las informaciones espaciales y geográficas. Claramente me parece excelente. Uno podría comprender que es un marco de referencia y justamente es eso. Tenemos un pequeño marco, un pequeño cuadrito, donde están todas las capas de información del mismo área, pero con diferentes visiones que capturan realmente el espacio. Pero para los
los escuchantes que nos escuchan y los oyentes y las personas que nos ven, lo más difícil es entender el espacio geográfico. Y el espacio geográfico es tan compuesto y es tan complejo que al final esta cita que genera una claridad, al mismo tiempo genera cierta incertidumbre. Por ende, a mí me gustaría poder hablar ahora bien de el SIC como tal para generar nosotros mismos una conceptualización de SIC. Es decir, claramente en la imagen que ustedes ven en la parte superior izquierda, ustedes pueden ver una imagen raster, un simple hillshade, un mapa de sombras de un modelo de superficie. En este caso creo que es de elevación, una disculpa. Y en la otra imagen, una capa vectorizada a partir de líneas, puntos y demás, generada de lo mismo. Y lo que la idea es hacer diferentes ciclos de información y la transferencia abierta que debería de existir en este tipo de sistemas. No obstante, claramente el código abierto y demás es importante, y los puntos, las líneas, los polígonos, o sencillamente la notación dentro de un mapa es importante. Nos genera una visión de ese espacio geográfico. Nos genera las preguntas de qué son esos puntos. Esos puntos pueden ser farmacias, pueden ser puntos de entrega, o hasta bien puntos para evitar algún riesgo, algún incendio, algún terremoto. Las líneas al igual nos pueden generar ideas de qué son, si son carreteras, o tal vez no, tal vez solamente son las tuberías principales de la ciudad, o tal vez no, tal vez son solamente ríos que antes habían existido. Y los polígonos, de la misma forma, será un plano catastral, será sencillamente solamente un espacio demarcado, o son parcelas de agricultura de alta precisión. Es ahí donde uno se pone a pensar. Y finalmente la parte de los nombres. ¿Por qué se llama la dirección Anderson? ¿Por qué se llama Essex? ¿Tienen una conexión histórica? ¿Qué significa Anderson? Es aquí donde uno, y a mí me encantaría realmente hacerle la pregunta, ¿realmente un SIG es solamente un código abierto? ¿Es solo un código que genera un marco de referencia, como los dijeron los autores pasados? Para mí, personalmente, y con el tiempo, me doy cuenta que no, realmente no es solamente un SIG, y por ende el hoy, que es el día de los SIGs, es muy importante, porque hoy es el día también de las comunidades y de los usuarios que utilizan este tipo de herramientas. Esta es mi definición de SIG, que aún la estoy trabajando en ella, porque cada día encuentro que hay más razones, pero es un sistema de información que es capaz de integrar los conocimientos levantados en campo, y subrayo levantados en campo, porque el hecho de utilizar un simple punto como estos nos puede generar la incertidumbre de saber si realmente ese punto existe ahora o si alguna vez lo fue. Al igual de las líneas, nos pone a pensar si hay más carreteras en caso de que sean carreteras, o si ya no es carretera. Por ende, hay que ir al campo porque el SIG demanda validación de datos, y a partir de que de una finalidad, la idea de una finalidad es necesaria para cualquier proyecto que se quiera levantar. Y aquí en la parte geográfica, en escalas de trabajo distintas, en escalas de trabajo general, en la escala de trabajo local, y aún así más específicas, pasar de 1 millón de escala 1, 1 millón a escala 1, 25.000, o bien de escala 1, 1 millón a escala 1, 4.000, que es el punto más bajo que se ha podido llegar. No obstante, la finalidad de ese 1, 4.000 tiene que ser algo muy, muy puntual. No obstante, y continúo con mi cita, es esencial para la gestión y desarrollo de las comunidades. La comunidad tiene que brindarse de estas oportunidades, y es necesario. En estos momentos, la idea principal, y muchos autores mencionan estas ideas, es poder iniciar una gestión de espacios de comunidad. Por ende, aquí es donde yo quiero ingresar un poco más a la parte de la ciencia ciudadana o la ciencia participativa. Es sencillamente apoyar a una comunidad desde la base hasta el pico más elevado de su conocimiento en sus espacios. Si una comunidad logra generar y entender su espacio geográfico, la comunidad podrá no solamente monitorear los cambios, sino gestionar el futuro de esos espacios. Y cómo no, si la comunidad maneja más esos espacios, si la comunidad nos responde a esos puntos, es la comunidad que nos responde a esas líneas.
Y es la comunidad quien dice si existieron esos puntos o no. Y es por esa razón que para mí el SIC es más que nada o tiene una gran importancia, no me refiero como la mayor de todas, pero sí una gran importancia en la ciencia ciudadana y la ciencia participativa. Simple y sencillamente, la ciencia participativa es una idea, es una finalidad, una metodología en la cual la comunidad, los integrantes de la comunidad se dotan de una ciencia básica y de ahí comienzan a incrementar y a expandir los conocimientos de una forma casi autónoma. La idea es claramente mantener cierto control o cierta ayuda para que ellos puedan solamente manejar de una forma sistematizada y organizada sus territorios. Por ende, las comunidades se pueden brindar demasiado de estas ideas. Es decir, no trabajamos solo con personas. Esa idea del profesor arriba y la comunidad abajo, o la academia aquí y los espacios reales aquí, la idea es conectar los dos juntos. Y la idea de conectar e integrar es complicado, es complejo. Llevar la academia a la realidad es complejo. Por ende, y si sumamos el vínculo de la comunidad con los objetivos globales del mundo, que la idea es poder entender esto, nos daremos cuenta que es muy importante. Y será una forma a pequeña escala, y manejar cambios a pequeña escala es muy complicado. Manejar una pequeña escala siempre es complicado de levantar en un mapa, pero si la comunidad hace ese mapa y se enriquece desde el mapa, entonces el SIC cumplió y el código abierto cumple. Por ende, tendríamos un mundo mejor, una ecuación básica. Si las comunidades de pequeña escala están bien y las pequeñas escalas se reparten en un espacio, una provincia, un cantón, o bien un estado o un país, tendremos bien de bien un mundo mejor. Claramente el mundo mejor es de la misma forma un poco pues complejo de entender porque cada persona tendrá su concepción, pero la idea es entenderlo como un desarrollo sostenible. Por ende, y aquí viene la parte, ¿cómo vamos a conectar los SICs a las comunidades? Y lo más importante y lo más difícil, ¿cómo nutrirnos los estudiantes, que es lo más importante, al vínculo real y académico? Es sencillo y al mismo tiempo es complejo. Aquí es donde comienza la iniciativa de Youth Mappers. Yo propongo Youth Mappers porque he sido presidente de mi asociación que tuve el privilegio de poder fundar desde los cimientos hasta el día de hoy. Y puedo entender que realmente esta organización ha procurado el empoderamiento de muchos jóvenes, empoderamiento de estudiantes de diferentes carreras, es decir, no solo de geografía, geología, antropología, hasta derecho y psicología. Se puede mapear hasta el miedo que existe en los campus, se puede mapear cosas que nunca en la vida se puede imaginar. Por ende, aquí la gestión del riesgo y la ciencia participativa entra perfectamente. Y además, la temática de género es fundamental dentro de todo esto para entender los espacios. Es que los espacios son demasiado complejos y se ocupa este vínculo con tal de entender, pero la herramienta que permite manejar esas realidades, como lo dijo nuestros autores, y capturar la variabilidad espacial son los SICs. La idea de Youth Mappers nace como representación juvenil de geodatos espaciales abiertos, y abiertos es para todos. Es un repositorio gigante el que se tiene, se levantan mapas, se levantan datos, se validan datos y se forman personas, se forman líderes. Y la idea de formar líderes es poder saber cómo llegamos a las comunidades de una forma humana. No sirve solo saber, sirve también saber de las comunidades. Por ende, la idea de capítulos es el nombre que les propongo en mi presentación. Son los grupos de trabajo que existen a nivel de todo el mundo, a partir aproximadamente de 223 capítulos que se encuentran alrededor de literalmente todo el mundo. Y la idea es claramente compartir esas experiencias. El hecho de formar una iniciativa de Youth Mappers permite no solamente crecer, sino también enriquecerse del mundo. Y es aquí donde la idea de manejar estos capítulos genera mucha importancia para la sociedad y para los estudiantes que están comenzando sus carreras. Rápidamente, este es un pequeño mapa que existe a partir, cada punto es un capítulo, podemos observar perfectamente cuál es su distribución que se encuentra con la casa, una de las casas matrices que está en Texas Tech University. Y finalmente, aquí me gustaría ingresar un poco a mi capítulo para que vean cómo se nació toda esta idea. Comenzó a partir de un estatuto orgánico
que es importante para lograr manejar el grupo de una forma legal, de una forma estructurada y organizada. Esto fue aprobado el día 13 de agosto del año 2019 en la Universidad de Costa Rica. Y de aquí partimos a hacer un flujo de trabajo, y literalmente flujo de trabajo es como tal. La idea era hacer planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Y de aquí la idea era manifestar a Youth Mappers de Costa Rica como un eje, un pilar hacia afuera, como algo que podemos compartir de nuestros conocimientos y al mismo tiempo enriquecernos de ellos. Y aquí es donde cada uno de los estudiantes comenzó a manejar manejo de proyectos, porque esto es un proyecto. Comenzamos a manejar la idea de tener un grupo de política abierta de aproximadamente de números pares, porque ocupa siempre ganar la mayoría. Se iniciaron todos los procedimientos y se logró a generar una Secretaría General que tenía la función básica de manejar proyectos. Y los proyectos se fueron lentamente concretando a partir de los estudiantes, y conforme iniciábamos los proyectos, más estudiantes se sumaban y más estudiantes salían, porque no solamente entran, también salen, y es normal. Pero la idea es que siempre quedó el punto del liderazgo en estas ideas. En este, por ejemplo, una idea muy importante fue el mapeo de género que se dio, la comisión de mapeo compuesto por varias personas, la mayoría que buscamos fueron chicas, porque realmente es importante que se manifiesten en más de las temáticas, pero el género es demasiado importante en este tipo de temáticas. Y al final se generó un mapeo participativo del campus, y logramos entender en el campus universitario los lugares más peligrosos para las personas y poder presentar esa información a las autoridades con tal de ver cómo se soluciona, tal vez generar más espacios de luz, no espacios oscuros. Ideas como esas nacieron justamente de algo así. Por ende, además, se hizo el mapatón, que esto es genial y quiero que lo vean. Esto es una comunidad en Río Cuarto, que es una de las municipalidades o de los cantones en Costa Rica más recientes. Creo que puede tener menos de un año y medio de su formación, pero es una municipalidad, es una alcaldía que nace sin conocer mucho su terreno, sin conocer mucho su espacio, y la idea nuestra fue poderles brindar, hacer un mapatón para que ellos levantaran de nuevo una base más robusta para su gestión de territorios. Pero nos dimos cuenta que en estos espacios habían señores de edad avanzada que no conocían un mouse, no conocían nada respecto a hacer un clic, no sabían nada respecto a eso, y después de cierto tiempo, pasamos tal vez una media hora explicándoles, ellos levantaron su propia casa, ellos levantaron las pulperías más cercanas, que es una pequeña tienda muy centroamericana, yo creo, y de ahí se generó literalmente los espacios. Pasamos de enseñarles, de saber cómo mapear, a enseñarles a utilizar una computadora, a utilizar un clic, un mouse. Gracias a la ciencia participativa y gracias a ellos también que se nos brindaron las ayudas. Entonces hay diferentes formas en las cuales las personas se pueden enriquecer de manera gratuita, sin tratar de generar, me refiero, ninguna exclusividad social o socioeconómica. Es aquí donde se generan este tipo de posibilidades para la ciencia participativa. Es gratis. Hay personas que están interesadas en brindar y conforme lo hacemos, nos enriquecemos. Al mismo tiempo, de aquí salió una tesis luego de un estudiante de ingeniería civil, entonces todo se genera de una forma casi sistemática. Para continuar, logramos avanzar un poco más y nos metimos un poco más hacia la genética y hacia la microrobótica y aprendimos a generar sensores pequeños de tal vez de una cuarta para medir temperatura y para medir las humedades. Y de ahí logramos mejorarlo hasta la fecha, que estamos tratando de impulsar un kit chiquito de medición de temperatura, humedad, texturas de los suelos y también de calidad de aire. Todo eso en una pequeña placa de tecnología Arduino. Y además de eso, nos metimos en Internet of Things o el IoT, que es poder implementar, vamos a decirlo, paneles solares y conexión remota Wi-Fi con tal de mantener un monitoreo de cada 5 minutos de la zona, de su temperatura y de las cualidades, y hacer un mapeo en tiempo real, de una forma gratis, a excepción de los
sensores Arduino que cuestan aproximadamente $1 o $2 el sensor DHL de temperatura, por ejemplo, de alta resolución. Entonces, es una idea bastante interesante. Para seguir más allá, las autocapacitaciones que nos dábamos era realmente importante para nosotros. Lográbamos entender muchas de las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones que les muestro en la parte inferior de la pantalla, como Cobo Toolbox, que es importante para medición en campo, Google OpenStreetCam, que era la idea de generar en nuestro campus en fotografías, y además la aplicación de JOMS para poder validar de una forma más rápida o poder generar geodatos de una forma más avanzada. Y ahí era donde esa era nuestro espacio, esa es nuestra aula. Ahí no hay ningún profesor, somos nosotros, autoformándonos en cuestiones que no sabíamos o que por ahora nuestros profesores no sabían. Nació de nosotros y se daba por nosotros. Y finalmente, nosotros tratamos siempre de mantener mucha actividad y estoy muy contento porque con nosotros está Vivian Arriaga, que también nos acompañó para un proyecto internacional. La idea era manejar a Youth Mappers como una idea internacional y poder compartir los conocimientos. Por ende, las presentaciones y las experiencias, y permítame por favor quitar un momentito acá, la idea era obtener una experiencia a compartir y poder hablar de cómo nació esto y para que nosotros también entendieran y se pudiesen crecer más. Y además los encuentros con otros capítulos de la región, como por ejemplo el capítulo de Panamá o los jóvenes mapeadores que se conocen con su nombre, nos generó un plus y un enriquecimiento sin igual. Nos dimos cuenta de los vacíos que nosotros teníamos dentro de nuestros espacios. Y es que eso es el SIC. Nos damos cuenta además de la percepción de cada espacio es distinto por cada persona, pero el espacio en común es difícil de entender. Gracias al SIG nos dimos cuenta que Youth Mappers tenía muchos vacíos y ahí tratamos de exponer, por ejemplo, en el día del SIG hace un año en la Universidad de Costa Rica, nuestro vicepresidente estaba dando esa presentación y ahí estábamos tratando de manifestar claramente estas iniciativas, pero con proyectos más concretos como los mapeos y demás, y los mapatones. Y en la imagen finalmente inferior izquierda se encuentra el grupo de ASAAS, que es una Secretaría de Aguas, que la idea era poder implementar este tipo de tecnologías para el monitoreo de aguas para las comunidades. Y el agua es un recurso hídrico, al menos yo, mi especialidad es en aguas. Esto es necesario para las comunidades. El agua es el bien que está convergiendo con todos los demás sectores dentro de una población. Finalmente, en las conclusiones, sí, realmente el SIC es un sistema totalmente, y como su palabra lo dice, el sistema es muy complejo, pero el sistema social, el sistema que involucra esta palabra SIC, el levantamiento de los datos y demás, el código abierto que se da cada día más y que crece cada día más, y la academia, tienen que estar concretadas en una realidad. La realidad es de los actores que están afuera esperando a que el SIC llegue y que les ayuden a mejorar sus ideas y a implementar la visualidad de una geografía más aplicada. Y no solo geografía, me refiero en general. Además, la parte académica nos brindó una información bastante sustancial para nosotros. Es por ende que Youth Mappers, y yo presento Youth Mappers porque es una iniciativa que te permite crecer exponencialmente y además las comunidades se benefician de ellos y la ciencia participativa que nace desde los SIC se manifiesta en Youth Mappers. Una de las prioridades importantes para mí es que contemplemos el Día del SIC hoy, del año 2020, como una iniciativa que el SIC es para las comunidades y por eso es de la teoría a la realidad. Podemos ver mucha teoría, pero la realidad es más compuesta y ocupamos este tipo de iniciativas con tal de mejorar la comprensión de nuestros espacios. Finalmente, les agradezco demasiado la atención. Mi nombre es Jason Mora. Si tienen alguna duda y demás, por favor, no duden en consultar al correo de Youth Mappers UCR o bien a mi correo. Y espero que les haya gustado en todo sentido. Si tienen alguna duda y de demás por cuestiones de tiempo, tal vez por logística, pueden hacérmelas por mi correo. Yo estaré muy dispuesto y con toda la alegría del mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jason. Vivian. Hola, ¿qué tal? No sé cómo estemos de tiempo, entonces me mantengo con brevedad, pero sí me gustaría agregar que para mí el valor más grande que tiene Youth Mappers para un mundo globalizado recae en los jóvenes mismos que forman parte de Youth Mappers, que a través de las actividades y las oportunidades que son parte integral de la experiencia de un Youth Mapper, como las que ha mencionado Jason, algunas particulares también a cada capítulo que lo integra. Si gustan, al final puedo también platicarles sobre nuestras actividades particulares a Youth Mappers de Arizona State University. Pero bueno, a través de esas actividades y todo esto que a lo que tienen acceso los Youth Mappers, creo que esos jóvenes se convierten en líderes y en agentes de cambio, porque al mapear tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de moldear la imagen del mundo en los ojos del observador. Si lo puedo explicar, pero creo que las personas que crean los mapas en realidad tienen un poder increíble de capturar la realidad del mundo según su entendimiento. Por eso ahora, como vieron el mundo los geógrafos de antaño, ahora vemos el norte como el punto de partida, vemos el este, oeste, como el mapa lo leemos de oeste en California a este, bueno, en mi experiencia. Y de esa misma manera, nosotros ahora, con una responsabilidad más compartida, más ampliamente distribuida, tenemos el poder de influir en cómo la gente ve el mundo ahora y cómo vemos los fenómenos que ocurren. Tenemos el poder de compartir al mundo partes y personas que existen en el mundo que en realidad antes nos estaban muy ignoradas y tal vez no estaban muy presentes. Por eso el principio de Missing Maps, de llenar los huecos en los mapas, ¿no? Al menos dentro del mapeo humanitario. Entonces, de esta manera creo que los Youth Mappers, tanto como por ejemplo los grupos de HOT, del Humanitarian Opportunity Team, de GeoChicas, y bueno, en mi experiencia, especialmente Youth Mappers, creo que a través de todo esto podemos ser una fuerza unida con una meta compartida de capturar el mundo de una manera más holística, más humanitaria, y mucho más democrática, pues. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Perdón, no entendí muy bien. ¿Ya para mí? Ah, ok. ¿No preguntas? No problema. Muchas gracias, Vivian, Jason. John, qué pena. Qué pena. Ingresé tardecito, no escuché muy bien la presentación, pero me llamó la atención lo que estaba comentando Vivian y me gustaría preguntarle cómo ha sido la experiencia de ella digamos, hacer parte de un equipo, de un grupo que están generando cartografía humanitaria o cartografía con el fin de apoyar diferentes actividades. Bueno, como de hecho ya mencionaba Jason en su presentación, las actividades de los Youth Mappers son súper variadas y especialmente entre capítulos, pues sí hay cosas que hacemos todos, por ejemplo, los mapatones para casos de crisis, ¿no?
Pero en mi capítulo también, como en el de Jason, tenemos la gran oportunidad de poder participar en proyectos de investigación y proyectos humanitarios en mi comunidad. Entonces, por ejemplo, hace 2 veranos, mientras yo estuve en Costa Rica con Jason y su capítulo de Youth Mappers, mi capítulo estaba aquí en Arizona haciendo un proyecto de levantamiento de datos geográficos para una comunidad de bueno, son muy comunes en Estados Unidos, pero las como casas móviles, creo que sí se dice que son, que son casas en llantas prácticamente, que estaban, ese grupo de personas estaban muy afectadas en particular por el exceso de calor aquí en Arizona, que es un tema en realidad muy peligroso. Y estaban personas en esas comunidades morían más a causa de eso que en cualquier otra parte de la ciudad y caían y tenían enfermedades graves también mucho más que en otras partes de la ciudad. Entonces, gracias al mapeo que hicieron los Youth Mappers aquí y luego el trabajo investigativo y de hacer encuestas puerta a puerta, todo esto, encontramos que en realidad era el motivo de que eran casas móviles. Las casas móviles no podían participar en los programas de asistencia de asistencia de recibos de luz, de agua y todas esas cosas. Y especialmente muchos tenían ya equipos de aire acondicionado ya muy viejos, y en los programas estos de ayuda también se incluía, podría cambiar el sistema de aire acondicionado, que para esas personas no era posible. Y cuando toda esta información se la presentamos a los representantes de alta influencia en el sistema eléctrico de Arizona. Y gracias a todo eso empezaron a perdonar varias deudas que tenían a ciertas personas desde hace mucho tiempo. Empezaron ya ese es un trabajo que seguimos ahora, están tratando de cambiar las políticas que si se permite o no a alguien participar en esos programas. Entonces, para nosotros fue como el ejemplo más, porque, o sea, sí, cuando actuamos internacionalmente es muy lindo y sabes que hiciste algo bueno por otra persona, pero cuando lo puedes ver en tu misma comunidad, creo que ese es el momento como que sientes más, no sé, como que lo que hacemos día a día tiene un valor muy fuerte, pues. Así es, excelente, Vivian. Y lo último, ¿ustedes están utilizando OpenStreetMap o están utilizando otra herramienta? Es principalmente OpenStreetMap. Todos los capítulos se entrenan primero en OpenStreetMap y ya después de eso cada capítulo puede incluir sus propias herramientas como guste. Ok, listo, Vivian, muy amable, gracias, excelente, que esté muy bien. A ti, gracias, chao. Estimado John, hay una persona, Kat Corrales, está preguntando si solamente en Costa Rica existen Youth Mappers. Permítame un momento para explicar un poco más su respuesta. Kat, pues no, en general estamos repartidos por casi todo el mundo, se podría comentar. Permítame nada más de manera rápida, bueno, espero mi presentación esté bien, ¿sí? Este es el mapa que le ofrezco. Somos más de 223 grupos de trabajo por todo el mundo. Entonces, tal vez en su propio país haya un grupo ahí. Si gusta, no sé si me permitiría un momentito su país para ver si podemos ver si hay alguien ya en eso. En sí, caso claro, contrario. Claro. Dígame, José. En mi caso, yo soy de Colombia. Imagínense. Colombia, perfecto. Tenemos Y varias Georgia. personas ahí. Y Georgia. Creo que en Georgia, creo que hay uno, en Colombia definitivamente hay uno, hay varios ahí. Dentro de los activos tenemos creo que a una o dos.
pero se podría bien de bien, don José, poder comunicar con ellos en caso de que tenga alguna idea. Son bastante buena gente y con el respeto son unos parceros bastante buenos. Excelente. Casualmente voy a revisar y voy a chequear a ver quiénes están por acá. ¿Oíste? Gracias, Jason. Con todo gusto. Sí. Y Kat, no estoy muy seguro, pero si gusta, le puedo dar el link de la lista de los capítulos para que busque si en Georgia hay uno. En caso contrario, no hay ningún problema, puede contactarme a mí o a Vivian con todo gusto del mundo. Nosotros podemos ayudarle en caso a formar uno, ¿por qué no? Permítame nada más un momento y ya le comparto el link donde encuentras todos los links. Permítame nada más, don John. De hecho, Kat y José, como parte de las oportunidades que tiene Youth Mappers, una son los embajadores regionales, que Jason y yo somos embajadores regionales. Y ese programa se trata simplemente de reclutar más capítulos al movimiento de Youth Mappers. En Colombia también tenemos una embajadora regional, creo que en Medellín. Entonces, pero creo que hay 2 capítulos muy activos en Colombia, entonces está ese contacto. Sí, igual a Jason o a mí, si quieren comunicarse a José, y podemos ahí conectarlos. Y Kat, como mi región es México, pero si a la hora de crear tu capítulo, si no existe ya, en cualquier momento te puedes comunicar conmigo o con Jason para si tienes alguna duda o cualquier cosa al respecto. Gracias, Kat. Con todo gusto. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Karina y Jason, Jose and Kat. Más pregunta, I'll put my email. Okay? Okay. Great. Adiós. Gracias, Muchísimas John. gracias. Adiós, gracias a todos. Chao, chao.